compiten con el café. Si eso no es posible, si no es posible la cobertura muerta o viva, entonces se recomienda la instalación de barreras vivas, que puede ser, por ejemplo, con vetiver, o barreras muertas que con las mismas estacas, por ejemplo, de la poda de la sombra o de la poda del café, se pueden acomodar en la línea del café y así se van construyendo terrazas naturales. Entonces hay varias formas de hacerlo y depende mucho de la situación local. Ahora, con respecto a la sombra, pues preferiblemente se recomienda que al principio de la época lluviosa se hace un recorte de los árboles, una poda pues de la sombra y no eliminar los árboles. Pero también depende de la densidad, obviamente. Entonces es un manejo que con las recomendaciones precisas de los técnicos se puede realizar. ¿Cuál es el problema cuando hay demasiada sombra? Pues esto podría generar, cuando hay realmente exceso de sombra, el crecimiento de hongos, ¿verdad? Por ejemplo, ojo de gallo, bueno, no sé cómo se llama ojo de gallo acá en México, ¿sí? ¿El mismo? Okay. Y también puede generar que haya mucho follaje, que el café se ve muy sano, pero que no necesariamente resulta en que hay suficiente crecimiento, que se llene suficiente el café. Entonces, si se observa eso, vale la pena regular un poco la sombra. ¿Más preguntas? Allá atrás. Gracias. Yo creo que es importante, hay muchas necesidades, pero no sé si algún proyecto hubiera, yo soy de Oaxaca y las fincas, sobre todo de la Mixteca, hacemos hasta 6 horas para llegar el café a la comunidad. Entonces, ¿qué proyectos hubiera la posibilidad? Yo creo que no depende de ustedes, pero hacer un esfuerzo, porque eso, el costo de producción nos acaba. ¿Sí? Si hablamos de costo de producción, hacemos 6 horas para llegar de la finca a la comunidad. Sí, sí, como usted dice, tal vez nosotros no tenemos ahí la solución, pero algunas recomendaciones que me imagino que ya usted mismo lo han visto y trabajado, es primero tratar de hacer el beneficio húmedo en la finca, ojalá con el manejo de aguas y todo, por lo menos para reducir el volumen de lo que hay que llevar y para garantizar que se pueda hacer el beneficio húmedo el mismo día o al menos el día siguiente para que no se dañe el café. Y ya de ahí, que puede ser un productor o un grupito de productores, y ya de ahí nosotros sentimos que la organización de los productores de una pequeña localidad para llevar el café a la comunidad es una forma para tratar de compartir costos, para tratar de crear una economía de escala, para tratar de que los productores juntos pueden lograr de sacar este café en una forma menos costosa. Pero pues obviamente es muy difícil y me imagino que ya usted han analizado todas esas opciones. ¿Sí? Gracias. Yo quisiera preguntar específicamente en el caso de Guerrero. Yo soy de Atoyac de Álvarez y vi por ahí un número interesante de asistencia a productores. Creo que por lo regular están en la zona de la montaña. Me gusta, o sea, Guerrero es totalmente diferente a los otros estados, es triste, ¿no? Por ejemplo, el problema que tenemos, la pérdida de suelos, totalmente ya se nos fueron. Y el asunto de las lluvias, nosotros empezó a llover ahorita en junio y aseguro que en septiembre ya no vamos a tener lluvia y el resto ya no hay lluvia. Entonces, realmente los cafetales sí están sufriendo un estrés realmente triste, ¿no? Ahí sí necesitamos ver qué implementos se podrían hacer, cruzas con alguna otra para ayudar en el asunto de la sequía, ¿no? Y prácticamente, ¿cuáles son las prácticas agrícolas que se están implementando para conservar realmente las plantaciones o aumentar, ¿no? En ese sentido. Bueno, todavía personalmente nunca he tenido la oportunidad de ir a Guerrero. Sí está programado para una de mis próximas visitas, entonces voy a
decir algo general, pero si alguien de los compañeros de ABC y México quiera ampliar, les vamos a preguntar. Pero en términos generales, prácticas que necesitamos tener para conservar, sobre todo en áreas muy secas, es manejo de más sombra, ¿no? Obviamente en zonas secas se puede manejar más, mantener más sombra que en zonas menos húmedos, en zonas más húmedas, y la conservación del suelo. Donde hay mucha sequía, la cobertura del suelo es todavía más clave para por lo menos mantener humedad en el suelo y también mantener materia orgánica en el suelo, porque la estructura física del suelo, con mucha materia orgánica, ayuda a por lo menos mantener lo poco que está en esos suelos. Eso así a nivel muy general. No sé si alguien de los compañeros quiera ampliar. Con micrófono, sí. Gracias. Gracias. Mi nombre es José Guadalupe Pérez y como bien dice Michelle, nosotros en México somos precisamente el socio local para la promoción de las buenas prácticas agrícolas. Y con relación a la pregunta particular que hacían por allá, uno de los primeros puntos es precisamente revisar las condiciones locales para que a partir de eso mismo podamos estar ofreciendo algún tipo de alternativa, ¿no? En Guerrero tenemos un agrónomo, a lo mejor y ustedes lo han visto o lo conocen por ahí, se llama José Rosario, y junto con él es que estamos desarrollando precisamente el conjunto de buenas prácticas por desarrollar. Particularmente sequía, hoy día todavía no lo estamos abordando así específicamente, ¿no? ¿Qué sí es lo que se está haciendo y poniéndole mucha atención? Es el tema de la erosión y el tema de la renovación de los cafetales, ¿no? La renovación con plantaciones nuevas, ahí no hay mucho que discutirle, ¿no? Y con el tema de la erosión, particularmente con los ejemplos que ya Michelle acaba de poner, eso es lo que estamos haciendo hoy día, ¿no? Uno de los primeros puntos que siempre estamos nosotros tratando de, en principio, poner por delante es hacer una revisión minuciosa, ¿no? Un diagnóstico a fondo y un plan de mejoras de mediano y largo plazo. Y en el plan de mejoras de largo plazo es precisamente temas como cosas de sequía, por todo el tema hoy día de cambio climático, son precisamente parte de los componentes que precisamente hay que considerar en el futuro, ¿no? Aquí y acá. Michelle, muchas gracias por tu conferencia. La verdad es que estuvo muy completa Gracias. y creo que uno de los puntos más importantes para México y para todo el mundo es la conservación. Yo soy consejero, aparte de ser presidente de NACAFE, soy consejero de ProNatura Veracruz, yo soy de Veracruz y estoy ahí porque a esta edad tengo que pagar mi tributo a la sociedad, tengo que ayudar en esas cosas. Y estamos trabajando en bosque de niebla, etcétera, para conservación de cafetales. Tú tocaste el tema del agua y del desperdicio de agua. Uno de los desperdicios más grandes que existen cuando no queremos entender que el beneficio húmedo en exceso es malo, es el exceso de uso de agua. Claro. Aquí en México el café se secaba con 40 litros de agua por kilo de pergamino y así estaba aprobado. Y en aquel entonces, estoy hablando hace 20 años, lo que se estaba haciendo eran plantas de tratamiento de agua pegadas a los beneficios. Y a veces el tratamiento de agua aerobio, anaerobio, decantación, era más caro que el equipo de beneficiado. Sí, pues. Entonces se hizo en aquel entonces, en el año 94, en la ciudad de Jalapa, se hizo un seminario que se llamó Beneficiado Ecológico del Café. Y la pretensión del beneficiado ecológico del café era bajar el consumo de agua, eso era lo primero que había que hacer. O sea, el café se puede lavar fácilmente con menos de 8 litros de agua. Es decir, ¿dónde se gasta el agua? En los correteaderos, en los tanques, en todos lados. Entonces, hoy en la tarde va a haber una conferencia que se llama
beneficio ultra ecológico del café. Yo creo que hay que oírlo, yo los invito a que vengan en la tarde. Pero voy a tocar el tema así porque el bajar el gasto de agua es sumamente importante. Les voy a dar el ejemplo, los brasileños van al revés. Ellos la mayor parte del café, como en Atoyac, lo que hacen con ese café es un café natural, no es un café lavado. La mayor parte del café brasileño es natural. Ellos están en el mercado de naturales. Y el caso particular de Atoyac, hace muchos años, se lavaba el café porque había beneficios y la gente tenía que ir y caminar distancias larguísimas para ir a secar el café. Y aparte de que costaba mucho a los productores bajar los beneficios, pues el punto es que la mayor virtud que tiene el café de Atoyac en la taza es ser un café natural afrutado. Y cuando distinguimos entre lo que es la sequía, para darle un poco de información a nuestro amigo, lo que es la sequía en el Golfo de México, lo que es la sequía en el Pacífico, Atoyac, Nayarit y Oaxaca, en esa zona, es una zona especial para naturales. Y efectivamente, cuando cosechan, no hay agua. Por eso hay turismo en Acapulco, porque la gente va a tomar el sol en invierno. Y ese café tiene atributos especiales. Entonces, eso es lo que hay que hacer, subir los atributos especiales. Entonces, la sequía, yo estoy de acuerdo que afecta, pero las condiciones climatológicas se prestan para tener un mejor café. Entonces, hay que buscar medidas de contención de agua, un poquito, agantinas, etcétera, que se puede hacer perfectamente para retener el agua cuando viene la lluvia y luego se pasa, y son condiciones muy tradicionales, no hay que inventar nada, las tinas son para eso, hace muchos años se usaban, ahora va uno a las fincas, ya no encuentra uno tinas, ya encuentra uno riego de aspersión, pero las tinas son para eso, para la sequía. Entonces el gasto de agua en México, como tú decías, Michelle, sucede en todos lados. Sí. Y hay que controlar. Eso yo era la aportación que te quería hacer y muchas gracias porque de verdad tu conferencia estuvo muy bien. Gracias. No, gracias y muy interesante y realmente eso era algo que faltaba aquí y eso me dio realmente gusto de ver este tema que sí lo trabajamos en las fincas y en las cooperativas donde pudimos, donde teníamos la oportunidad de visitar esos días. Por ejemplo, la experiencia de Rodolfo y Oscar en la cooperativa que ellos están liderando, allá tienen un beneficio ecológico y nos contaron de la disminución increíble que han podido lograr. También el otro productor donde fuimos en El Cajón y así muchos que ya aquí se están implementando los beneficios ecológicos, así que muy importante y gracias. Sí. Tal vez la última pregunta. Para comentar lo que decías con relación a las buenas prácticas agrícolas, yo puedo diferenciar dos tipos de prácticas agrícolas, unas para las fincas establecidas y otra para las fincas que se vayan a establecer. Correcto. O las plantaciones. Sí. Para las fincas establecidas, por lo menos en Veracruz, la región que yo conozco bastante bien, que es la región de la alta montaña, del centro del estado, en lo que es toda la región desde, para los que no son de Veracruz, la parte central de Veracruz incluye desde Jicotepec de Juárez, que es Puebla, y va hacia Córdoba, pasando por varios municipios, Tlapacoyan, por ejemplo, Misantla, Juchique de Ferrer, Alto Lucero, Jalapa, Coatepec, Jico, Teocelo, Cozautlán, Huatusco, toda esa es la parte central de Veracruz. Y allí hay una planta que para las fincas establecidas deberíamos de procurar sembrarla, crece de manera natural, que le llaman el matlalin o matlalín, que es una planta rastrera bastante gruesa y que sirve como protectora de la tierra
sin necesidad de cultivarla, ella solita sale. Pero en las fincas donde no hubiera, por ejemplo, estoy platicando con los de Chiapas y dicen que no la conocen, a lo mejor la conocen con otro nombre. Entonces, bueno sería que fueran al centro de Veracruz y les regalamos toneladas y toneladas de planta. Esas serían para las fincas establecidas. También existe una plantita que le llaman cacahuatillo. No sé si la conozcan, pero también esa hay que cultivarla. No está en los campos cafetaleros, pero también se puede conseguir esa, hay que comprarla. Un costal de raspa te lo dan en 200 pesos y se podría sembrar. Y eso además, el cacahuatillo es una planta pues de la familia del cacahuate que fija el nitrógeno a la tierra y puede servir como fertilizante natural para el café. Yo recomendaría esas dos plantas para las buenas prácticas y para las fincas que se van a establecer, bueno, que se trazaran curvas de nivel